hoy cerramos la serie El Señor habla a la iglesia, es decir, el Señor de la iglesia habla a su pueblo. Hoy llegamos a la séptima iglesia, el octavo tema en el día de hoy y tenemos bastante que cubrir. Hoy vamos a hablar de la iglesia de la Odisea, una iglesia lamentablemente nauseabunda, que produce esa reacción de arcada en nosotros, pero no en nosotros, en este caso, en la persona de Dios. Una iglesia que debía hacer lo que Dios ha ordenado hacer. Y desde ya le digo, la próxima serie es Jesús ama a su iglesia. Y vamos a estudiar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Pero hoy cerramos este tema con la iglesia de la Odisea, una iglesia lamentablemente nauseabunda. Apocalipsis capítulo 3. Acompáñame con Biblia abierta, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Observa el verso 14. ¿Estás ahí? Esta vez nos vamos a poner de pie, no hay texto en pantalla, póngase de pie con su Biblia abierta y vamos a leer juntos estos versículos hasta el final del capítulo. ¿Estás ahí? Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, todos juntos en forma lenta, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, con fuerza. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos juntos leamos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y tú unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Padre Celestial, hoy hemos abierto tu palabra e imploramos, Señor, tu gracia y tu bendición. Dame de tu gracia el compartir tu palabra, Señor, y danos oídos atentos para escuchar el consejo de ella. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen sus asientos. No todas las iglesias que parecen saludables, observa conmigo, no todas las iglesias que parecen saludables, ¿qué? Lo están realmente. Algunas tienen recursos, actividades, programas y buena reputación. A simple vista, nada parece estar mal. Sin embargo, la evaluación de Cristo puede ser muy diferente a la de los hombres. No es el número. No es la gran cantidad, sino la calidad de los que están dentro. No son las grandes actividades. La Odisea era una iglesia que se veía fuerte, pero estaba enferma. Se creía rica, pero era pobre. Pensaba que veía con claridad, pero realmente estaba ¿qué? Ciega. Afirmaba que no tenía necesidad de nada, mientras Cristo está ¿dónde? Afuera, a la puerta, llamando. Por eso el Señor le dirige una de las reprensiones más severas de todas las cartas en el libro de Apocalipsis. Era una iglesia tibia, autosuficiente y espiritualmente indiferente. Una iglesia que lejos de agradar a Cristo, le producía náuseas.
Es una iglesia. Algunos comentaristas ven acá que representa un periodo de iglesia, esa iglesia nominal que activa antes del retorno de Cristo. Creo que es una iglesia que Dios la quiso tomar por alguna razón, con estas necesidades que vamos a ver en sus problemas, pero que también puede representar la actitud de muchos creyentes, que al igual que como esta iglesia, como creyentes delante de Dios, casi le producen náuseas. Así que con esto en mente quiero que consideremos cómo Cristo diagnostica, corrige y promete restaurar a una iglesia tibia. Ahora, para llegar al punto de la tibieza significa que antes fue fervorosa. Hay algunos hermanos, irrespetables hermanos, que creen que esta no es una iglesia de creyentes. Son nominales, se reúnen, están ahí. Y de cierta forma hay muchos grupos que se llaman iglesia, pero a la luz de las Escrituras no lo son. Históricamente las iglesias se han dividido y ese grupo que se divide ya se autoproclama una iglesia. Cuando estudiemos Jesús ama a la iglesia, veremos que es una iglesia. ¿Cómo se organiza una iglesia? ¿Qué principios hay? No es el principio nominal lo que los demás hacen, sino que es el principio regulativo, lo que Dios dice, cómo debe ser. Así que consideremos cómo Cristo diagnostica, corrige y promete restaurar a una iglesia que realmente está tibia. Y lo primero que vemos acá, el primer diagnóstico y corrección tiene que ver con a quién está dirigida la iglesia. Los destinatarios, escribe al ángel de la iglesia Odisea. El ángel es el mensajero. No es que cada iglesia tiene un ángel protector, ni tampoco oramos al ángel protector. Es el Señor que protege y los ángeles cuidan a los creyentes. Pero aquí es el líder o los líderes de la iglesia que son responsables de conducir la obra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Palabrita que significa gobernar, gobierno por la gente, o lo que el pueblo dice, casi podemos decir que la palabra la Odisea significa democracia, donde los miembros quieren decidir absolutamente todo. Es interesante, me hace pensar en la historia de Israel en el libro de los jueces. ¿Cómo se describe el libro de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. En la obra, en el cristianismo, no es como yo quiero. No es el principio nominativo, normal, conductual. Los demás lo hacen, nosotros también lo queremos hacer. No hay el principio es regulativo. Dios establece cómo hacerlo. Ahora, esta ciudad, la Odisea, estaba situada en la convergencia de 3 caminos importantes. Por lo tanto, era una ciudad importante. Comercialmente era importante. Había una industria de telas interesante, es decir, que ellos fabricaban su propia ropa de tela. Había también una escuela de medicina, donde se preparaban medicamentos que tenían que ver con la vista o los ojos. Recuerda que en aquel tiempo no existían lentes, ni protectores, ni gotitas, absolutamente nada, pero en la Odisea se había preparado un producto que se le denomina colirio, que era un ungüento para refrescar o sanar o curar los ojos de aquel tiempo. Ahora, es interesante que entre el año 60 y 61 después de Cristo tuvo varios terremotos. Al igual que otras ciudades, algunas de las otras ciudades que mencionamos necesitaron excepciones de pago de impuestos para poder recuperarse. Esta ciudad, la Odisea, no necesitó de ayuda financiera. No necesitó una licencia o una concesión de parte del Imperio Romano. Se autovalieron, levantaron, se abastecieron porque tenían los recursos suficientes. Eso nos hace pensar en el estilo de vida de las personas de ellos. Buen estilo de vida. Es decir, que no tenían mayores necesidades económicas. Ahora, es interesante, no sabemos cómo comenzó la iglesia, pero si tú lees la carta a los Colosenses, Pablo menciona esta iglesia 4 veces.
Y de hecho, en el capítulo 4, verso 17, le dice, decid a Arquipo, o le dice la carta que es a Arquipo que se anime, que era un líder, pero se dice, la carta a los colosenses que sea leída también en la Odisea. Es decir, Pablo los tiene presente en su mente, los conoce. Y luego dice que la carta que él envió a la Odisea sea leída en Colosas. Nosotros no tenemos esa carta porque no está bajo la inspiración divina, pero esto nos hace pensar que era una iglesia conocida por Juan, conocida por Pablo, era una iglesia que le importaba al apóstol Pablo, la Odisea. Ahora, como en todas las cartas, vemos acá antes de la reprimienda, antes de la exhortación, y déjame decirte algo, no hay acá ninguna palabra de reconocimiento. No hay, por así decir, ninguna felicitación como algunas otras iglesias, Éfeso, Filadelfia, que se reconoce valentía, fidelidad, cuidado de la doctrina. Aquí no hay palabras de reconocimiento, sino que vemos acá la descripción en primer lugar de Cristo, el verso 14. Y es interesante cómo se describe a Cristo. Vemos ahí en este texto que se nos va a decir, el que escribe dice lo siguiente. He aquí quién, el amén. ¿Qué más? El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto casi asentando toda su autoridad. Primero se llama a sí mismo el amén, el cumplidor. Porque la palabra amén, ¿qué significa? Así es. Ahora, ojo, todo lo que Jesús le va a decir a esta iglesia se va a cumplir porque Jesús lo está diciendo. Amén. Ahora, todo lo que el Señor nos ha prometido lo va a cumplir, aunque no nos guste, porque Él es el amén, Él que es el cumplidor. Dale clic, Él es el cumplidor. Ahora, la palabra amén significa fiel, verdadero, veraz. El que promete cumple. Todas las promesas son ¿qué? En el sí y en el amén, porque amén significa así sea, así es. No simplemente vemos acá como el amén. Y esto es interesante porque aquí el amén ya está describiendo no una persona. Ya no se está usando como un adverbio, sino se está reconociendo como Jesús es el que cumple el amén. Por eso que cuando Jesús dice, de cierto os digo. ¿Sabes tú que la palabra de cierto es amén? Amén. ¿Qué significa así es o así sea? No simplemente es el que cumple, sino que también es el comunicador, porque se llama el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel, todo lo que Jesús recibió del Padre, lo dio a conocer. Y verdadero es creíble, lo que Él prometió lo va a cumplir. Si Jesús dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis, ¿qué? Vamos a vivir. Si Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, lo va a cumplir. Si Él dijo, voy y vendré otra vez, yo tomaré a mí mismo, lo va a cumplir. Pero si Él dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, es que también lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el comunicador, es el testigo fiel que promete, que dice lo que Dios determinó que se diga. Me hace pensar en Hebreos capítulo 1, verso 1, que dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo o por el Hijo. Él es el comunicador, pero no simplemente Él es el comunicador, sino que también Él es el principio de la creación de Dios. Él es el creador. Ahora, es interesante, en griego, principio hay dos palabritas. Una puede decir protos, que es primero. ¿Recuerdas cómo se llama Génesis capítulo 3, verso 15? Protoevangelio, porque es la primera mención. Aquí la palabra que se utiliza por primero es la palabra arche, que significa origen, cabeza, causa, soberano, gobernante. En otras palabras, la creación es causa ¿de quién? De Cristo Jesús. Cristo, mira, tengo una frase para ti. Cristo no es parte de la creación. ¿Qué? Él es el origen de la creación, porque por el verbo fueron creadas todas las cosas y sin Él, nada de lo que existe fue hecho. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas. ¿Qué cosas? Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Génesis capítulo 1 vemos que y dijo Dios,
y las cosas cobraron existencia. ¿Sabes quién es el que habla? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? La persona de Cristo Jesús. Ahora, la Odisea tenía que recordar de que quién se estaba dirigiendo a esta iglesia. Y creo que es una iglesia, creo que aquí hay creyentes, pero al igual como en todas las iglesias, y puede ser esta también, que hay también personas que tienen vida de iglesia, que actúan como creyentes, pero que en esencia no lo son. Es fácil aparentar, es fácil actuar, es fácil como este grupo acá aparentar lo que no se es. Pero ¿sabes cómo se evidencia que realmente eres lo que eres? Tus frutos, tu andar, tu perseverancia. Algo interesante de esta carta es que no encontramos palabras de elogio, porque es una iglesia que en vez de agradar a Dios, ¿qué le produce? Náuseas. Ahora, yo no sé tú como creyente. Algunos de ustedes llevan 15, 20, 30 o más años. Y toda esa vida de creyentes perdida. Entonces, evaluémonos a la luz de las Escrituras. Veamos no simplemente los destinatarios, la descripción de Cristo. Observemos otra verdad importante en esta consideración de su diagnóstico y corrección. Veamos ahora la descripción de la iglesia. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo comienza el verso 15? Yo conozco tus obras. Querido, usted hoy está parado delante de ¿quién? Del Señor. Y por fuera podemos parecer lindos, santitos, y usted se afeitó, yo me afeité, me peiné, me puse gomina, me perfumé, me puse corbata, traje, pero eso no es. No es, no es y no es. Y usted puede estar acá cantando con la mayor devoción, levantando sus manitos, cerrando sus ojos, casi se levanta del piso de lo espiritual que es. Pero ¿qué te dice el Señor? Yo conozco que la realidad de tu corazón. Aquello que ni siquiera la persona que duerme a tu lado sabe o conoce. Tus cosas ocultas, mis cosas ocultas. Y mira lo que él dice, el Señor conoce, y mira la crítica, el Señor conoce su vida apática. Porque a pesar de que son creyentes, ¿son qué? Tibios, tibios. Que ni eres, dice el Señor, ni frío, ni caliente. Los comentaristas dicen que por la Odisea recorrían dos vertientes, dos ríos. Uno que venía con aguas termales, aguas calientes, y otras aguas frescas. Pero aquí están diciendo, no tenían la frialdad del incrédulo, su hostilidad, ni tampoco tenían el calor fervoroso que debe representar ¿a quién? ¿A quién? A todos los creyentes. De hecho, Romanos 12:11 dice, fervientes en espíritu, fervientes en amor, con ese deseo y esa pasión de servir. Pablo dice, a fin de conocerle, prosigo la meta, fervientes, crecientes, con un deseo ardiente por servir al Señor. Pero ellos, ¿qué? No rechazaban la verdad, pero tampoco la abrazaban con fervor. Su problema no era la oposición a Cristo, sino su antipatía, su indiferencia. Y puede que tú estés hoy sentado acá y tengas esta desidia, esa indiferencia que debes vivir como creyente, pero vivimos al estilo de Lot, cada vez más cerquita ¿de qué? De Sodoma y Gomorra. Como Lot estaba demasiado, ahora, tibios. El agua caliente en un frío, un cafecito, un cafelito, un tinto, porque ya hace alguno, un cortito, un cafecito, caliente con un frío, lindo. O un agua fresca, cristalina, en calor. Pero tome agua tibia de la manguera. El Señor está diciendo acá, mira su vida apática. Verso 16. Pero por cuánto eres ¿qué? Como agua de manguera en día de sol. Tibio
y no frío ni caliente. Mira, quiero mostrarte solo algunas cositas, algunas señales de una vida tibia, de un creyente tibio. En primer lugar, tiene falta de pasión ¿por quién? Por Cristo. Hay falta de pasión por Cristo, falta de perseverancia ¿en qué? En la verdad, porque no le interesa, no la conoce. Y si no le conviene, no le gusta, no está de acuerdo a su mente, la deja a un lado, eres tibio. Ahora, ojalá fueses frío o caliente, porque tiene más esperanza. Un frío no conoce el Evangelio, puede ser evangelizado, pero un tibio. La falta de prioridad espiritual. Usted tiene que analizar, poner en su vida, ¿soy un tibio como creyente? ¿Tengo este problema de pasión por Cristo, pues perseverancia en la verdad? Imagínate, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? ¿A quién has llevado a Cristo? Si nunca has predicado el Evangelio, llevas una vida perdida mucho tiempo. Porque la única razón que te tiene el Señor con vida es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si no lo has hecho, has perdido años de tu vida como creyente. ¿Sabes qué le dice el Señor? Y esta es una advertencia, no es que ya iba a ocurrir. ¿Qué le dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Esta es una de las advertencias más severas de las 7 cartas. La imagen expresada es el rechazo de Cristo hacia la tibieza de la Odisea, hacia la tibieza del creyente que cree que está bien, pero está mal. Mira, no se trata, una leyenda que tengo para ustedes, no se trata de la pérdida de salvación, sino de una severa advertencia contra una condición espiritual que desagrada al Señor y que demanda, ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¿Lo tienes? No se trata de la pérdida de salvación, sino de una severa advertencia contra una condición espiritual que desagrada al Señor y que demanda arrepentimiento. Pero no solamente vemos acá su vida apática, eran tibios, sino su vida autosuficiente. Mira el engaño, la confusión. ¿Cómo comienza el verso 17? Porque tú dices, ¿qué dice el texto? Porque tú dices, se atreve a decir, yo estoy bien, yo soy mejor que los demás, soy más inteligente, sé más, lo hago mejor. Tú dices ¿qué cosa? Yo soy rico. Ahora, es interesante, Proverbios 27:2 dice lo siguiente: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Yo me acuerdo cuando me llevó mi madre por primera vez al zoológico. Creo que en ese tiempo estaba de moda una canción de Josolís Rodríguez, El Puma. Se llamaba El Pavo Real. Y me llevó a ver el pavo real. Y vi ese pavo real cuando hizo ese esplendor de sus alas. Parece que sabía que lo habíamos ido a ver. Comenzó a batirla y a darse abaniconadas. Suena rara la palabra. Y la movía, unos colores espectaculares. Lindísimo. Pero a mí se me ocurrió verle las patas. Horribles. Si hay un plumífero feo en patas, ¿qué es? El pavo real. Así es cuando nos autoalabamos nosotros mismos. Nos vemos horribles. Y Dios dice, porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico. Tenían influencia, hombres capacitados, tenían reputación. Acuerda que este país, este sector, no necesitó subvención ni pausa en sus impuestos. Pudieron hacerlo. Yo soy rico y ¿qué? Me he enriquecido. Me he hecho rico.
Me ha hecho próspero. Voy a disfrutar. Tengo derecho. Algunos predicadores de la prosperidad dicen, usted tiene todo el derecho, es un hijo, una hija del rey, disfrute de la vida. ¿Jesucristo no era el Hijo de Dios? ¿Cómo vivió? No tenía ni siquiera un lugar donde recostar. Eso que estamos mal enfocados. No digo que las riquezas son malas, el tener dinero y el disfrutar tampoco, pero si hacemos de eso, lo disfruto, recuerda de esa historia que contó Jesús, de ese hombre que invirtió. Y cuando dijo, ahora sí, gózate, alma mía, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Quiero leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Con eso estaba diciendo, tampoco necesito a Dios. Si usted está acá es porque necesita a Dios, amén. Si yo estoy acá es porque necesito de Él, porque sin Él nada ocurre, ni las hojas de los árboles se mueven. Separados de mí nada podéis hacer. Es porque necesitamos de Él. Un día Tomás de Aquino hablaba con el Papa Inocencio II. Inocencio II le dijo sarcásticamente en aquel tiempo, como iglesia no podemos decir no tenemos riquezas, porque tienen. Y Tomás de Aquino le dijo, sí, tenemos riqueza, pero no podemos decir lo que tengo te doy. Porque a veces quienes más tienen, más quieren. Y menos ¿qué? Dan. Mira, su vida, ¿cómo era? Su vida apática, su vida autosuficiente y su vida aparente. ¿Cómo comienza? ¿Cómo sigue el verso 14? Y no sabes. No te das cuenta. Es posible que en tu arrogancia, en tu inmadurez, en tu carnalidad, no te estés dando cuenta de cómo eres como creyente. Y no sabes. No se daban cuenta de la seriedad de su situación. No ven las cosas con claridad. Estaban en ignorancia. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender? Y de vez en cuando necesitamos a otros que nos ayuden. Es por eso que el discipulado, la exhortación es de todos. Porque no siempre nos damos cuenta. Cuando niños jugábamos con papelito y le pegábamos un papel de burla, cualquier cosa a un compañero atrás. Y él seguía o ella seguía caminando, pero no se daba cuenta que le habíamos puesto ¿qué? No se daba cuenta hasta qué. Hasta que alguien le decía, mira lo que te pusieron atrás. Es por eso que dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y no sabes que tú eres como. Mira cómo se le describe. ¿Tú eres qué? Desventurado. Este adjetivo describe a alguien que es miserable, desdichado. Cree que tiene, posiblemente tiene, pero en el fondo en su vida espiritual, dice el Señor bajo la evaluación, eres un miserable, desdichado. No simplemente desventurado, sino que eres miserable. Y la palabra acá miserable significa pobrecito, digno de lástima. Se ve y se cree algo y realmente ¿qué? No eres nada. ¿Qué es? Pobre. Me llamó la atención que la palabra pobre acá significa que carece, no simplemente que carece de fortuna, sino que es una persona que es menesterosa. Un menesteroso es aquel que no tiene para comer. Ese día, no el próximo día, ese día. Es la misma palabra que utilizó Jesús para describir al mendigo llamado Lázaro. La palabra mendigo es la palabra pobre. Esta iglesia, la Odisea, tenían riqueza. Y estos creyentes creían que tenían todo y que no necesitaban de nada. Pero bajo el escrutinio divino, Jesús, ¿qué le dice? Estás muriendo de hambre producto de tu pobreza. Ahora, ponte a pensar. Discutía con alguien porque me decía, si tú tienes una propiedad y más de una propiedad eres un rico. La verdad que comparado con el 70-90% del mundo, nosotros acá somos ¿qué? Ricos.
Tenemos buenos autos donde movilizarnos, hay gente que tiene que caminar, esforzarse porque no tiene. Pero aunque tenemos, estamos siendo ¿qué? Dios dice, eres un mendigo. Y por último, ¿qué más? Ciego. Un ciego que es una persona incapaz de ¿qué? De ver. Ser ciego es una desgracia. Pero la peor desgracia la vive aquel que no quiere ver su propia condición. Por eso hay un dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Una más, ¿cómo eran? Desnudos. Aquí, y fíjate que había en la Odisea colirio para los ojos. Y había una empresa textil, tomando el trasfondo sociocultural, el Señor le está enseñando algo. Aunque tienes la mejor industria para la visión, no ves nada. Aunque tienes las mejores empresas de textiles y tu ropa es cómoda, asequible, ¿estás qué? Desnudo. Ahora, déjame decirte algo. Aquí los comentaristas dicen, no pueden ser creyentes porque todos los creyentes están vestidos de la justicia. ¿Recuerdas? El Señor nos ha vestido de su justicia. Yo no dudo que posicionalmente estemos vestidos de justicia, pero a la vista de los demás no andas como un justificado. No hay convicciones, no hay servicio, no hay disposición. Hay apariencia, estoy bien, soy espiritual, vengo y todo, pero por dentro soy nauseabundo. ¿Cómo se dice? Nauseabundo. Produzco eso. Su vida no mostraba la evidencia externa de una comunión con Cristo saludable. Personalmente no creo que un creyente genuino permanezca toda su vida en un estado de tibieza espiritual. No creo, porque si es un hijo de Dios, ¿Dios qué va a hacer? Como mi guitarra, si no suena bien, ¿qué tenemos que hacer? Afinarla, tirarle las cuerdas con nuestros hijos. ¿Qué hacíamos con nuestros hijos? Si no andaban bien, corrección, disciplina. Es lo normal. Pero si no ha ocurrido nada de eso en tu vida, algo anormal está ocurriendo. Como veremos más adelante, Dios va a advertir. Ya le ha dicho, te voy a vomitar. Te voy a vomitar. El Señor en nuestras palabras le está diciendo, al reconocer toda esa condición, le está diciendo, tienes que definirte. ¿Qué es lo que eres? Observa en cuarto lugar, verso 18. El deber de la iglesia, por tanto, mira lo que dice el Señor. Por tanto, ¿qué? Yo te exhorto, yo te aconsejo, va a apelar, va a hacer una instrucción clara. Pero me llama mucho la atención que el que va a aconsejar, ¿quién es? El Rey de Reyes. ¿Quién va a aconsejar? El Señor de señores. Un rey y un soberano demanda y ya. Pero el Señor te tiene gracia, amor y misericordia. Y habla a tiempo y también ¿qué? Fuera de tiempo. El Rey soberano, ¿qué dice? Mira, que de mí compres oro refinado en fuego. Él está dispuesto a ¿qué? A proveer. Cuando dice comprar no significa voy y lo compro, lo voy a canjear, porque no hay nada que yo pueda hacer para ganar el favor divino. El lenguaje figurado está diciendo, si quieres venir, ven y compra. Ven y sáciate, ven y disfruta, ven y cambia. Yo tengo todo para proveer para ti. Pero ¿por qué no lo hacemos? Tibieza, desidia, indiferencia, apatía. La palabra refinado puede definir, puede significar la prueba que pasamos y es purificada, pero también creo que la palabra de Dios es purificada. Salmo 12:6 dice lo siguiente, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahí está. ¿Quieres comprar oro? Conoce la palabra. Que tu vida pase por la prueba. Proverbios 1:7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe. Santiago dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Para qué comprar oro? ¿Para qué comprar oro refinado? ¿Para qué? Un oro que no se puede comprar con
dinero, para que seas, ¿qué? Rico. Vestiduras blancas para vestirte. En Apocalipsis varias veces se habla de vestiduras blancas y simboliza pureza, victoria, justicia. En otras palabras, ven, al tener comunión con Él, vamos a andar como Él anduvo y vamos a vivir como Él vivió. A Pedro lo reconocieron porque habla como su maestro y tiene convicciones como su maestro. Quien vive en comunión con el Señor va a ser evidente, no por lo que dice, sino como vive. Las vestiduras acá, pureza, victoria, justicia. Y que no se descubra la vergüenza de ¿qué? De tu desnudez. Es decir, ¿cómo es posible que creyentes que ya fueron vestidos de justicia sigan andando en qué? En injusticia. Sigan violando la ley. Sigan siendo infieles, irresponsables, pecadores, deliberados, sabiendo que debemos vivir justamente. Pablo enseña en Romanos capítulo 6 que antes éramos esclavos del pecado. Hemos muerto el pecado. Antes servíamos a la injusticia. Ahora, ¿a quién debemos servir? A la justicia. Vivir como Cristo. Pablo lo dice así: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. La ceguera espiritual de la Odisea representaba una incapacidad fundamental para discernir su verdadera condición ante Dios. A lo mejor no te das cuenta. A lo mejor no te das cuenta. Debes pedirle: abre los ojos de mi entendimiento. Es una metáfora que habla de la transformación. Es el Espíritu Santo quien produce iluminación en nosotros. ¿Para qué necesitamos colirio? ¿Para qué esta iglesia necesitaba colirio? ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para que veas. Eran incapaces de ver, observa conmigo. No veían su verdadera condición. Es posible que hoy estás sentado acá y no estás viendo tu condición real. No la estás viendo. Esto no es para mirar al hermano que está al lado, al frente, ni a mí. Tampoco. Es para que se mire usted mismo. Para que seas capaz de ver, porque a veces no veían su verdadera condición. No percibían su necesidad. No comprendían el peligro de qué? De su tibieza. No, a mí no me va a pasar. ¿Qué dice Pablo? El que piense estar firme, mire que no caiga. La Odisea necesitaba ver sus propias necesidades. No se busca el remedio si no se cuenta la necesidad. Usted va al médico y le dice cualquier cosa, menos lo que le pasa. ¿Le va a poder dar un medicamento que le ayude? No, imposible. Imposible. Quiero que vea las palabras de Eliú que aparecen en Job capítulo 43, verso 32, que me parecen tan interesantes. Anote este versículo para que lo memorice. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Cuál es la condición de este ruego? ¿Cuál es la condición? Porque si usted le pide, Dios le va a mostrar. Pero ¿cuál es la condición? Ahí lo dice. Si hice mal, no lo voy a volver a hacer. Pero ¿cuántos de nosotros se nos dice, ¿Qué esperamos? Verso 19. La disciplina de la iglesia. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo comienza el texto? Verso 19. ¿Yo qué hago? Reprendo. ¿Sabes qué es interesante esa palabrita, ese verbo acá, yo reprendo? Porque significa convencer. El énfasis es llevarlos a un convencimiento, de redarguir de tal forma que quedemos sin argumento. Es la misma palabra que describe el ministerio del Espíritu Santo en Juan capítulo 16. ¿Te acuerdas que dice? Él convencerá al mundo. Demostrar de tal forma la falsedad, la equivocación, que no hay argumentos para explicar, sino que nos queda solamente reconocer. Yo reprendo. ¿Y qué más? Y castigo. Es interesante, no es un castigo judicial, sino que es una disciplina
formativa. No es castigar para dejar inválido, destruir o cortar a alguien, sino que es terapéutica. Es decir, voy a tratar contigo para moldear tu carácter, para formarte. Es interesante que esa palabra en el Nuevo Testamento se traduce como enseñar, como instruir, como corregir. Yo reprendo y castigo ¿a quién? ¿A quién? A todos los que amo. Me llama la atención que la palabra amor acá es la palabra fileo, que es el amor que hay entre cercanos, relativos, relación, que el amor que tenemos por nuestros hijos en la familia, en nuestro hogar, por la cercanía que hay. Es por eso que Hebreos capítulo 12, verso 6, mira lo que dice, porque el Señor, ¿a quién? Al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿A quién va a apretarle las cuerdas el Señor? ¿A quién? A sus hijos que andan en tibieza, desordenadamente. Ahora, si llevas mucho tiempo así, años así, lo más seguro que no eres hijo y necesitas arrepentirte, reconocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Analiza tu vida. Pero si sigues con la misma desobediencia, los mismos pecados de siempre y no has cambiado, es porque no eres salvo. Porque la Escritura dice que de modo si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Analicemos nuestras vidas. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová, ¿a quién? Al que ama, castiga, como el Padre al Hijo que quiere. ¿A quién quiere? Cristo no está actuando como un juez, condenando a criminales, sino que está tratando a una iglesia como a quién? Como a hija para corregirla. Es por eso que le dice al final, sé pues qué, celoso y arrepiéntete. Esta es la finalidad de la disciplina, llevar al cambio espiritual. El imperativo ser celoso es convocar a la iglesia a recuperar su fervor espiritual. Recupera lo que perdiste, recupera lo que dejaste atrás, recupera aquello que te movía con pasión. Él llama al arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué es? ¿Una emoción? ¿La decisión de un momento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio en el estilo de vida. ¿Inconversos deben arrepentirse? ¿Y creyentes? También, más diría yo. ¿Cuáles son los pasos para volver a andar en esa comunión con el Señor bajo el arrepentimiento? Observa conmigo. Primero, reconoce el pecado y su raíz. ¿Por qué estás así? ¿Por qué has llegado a este punto en tu vida? ¿Qué te llevó a eso? ¿Desilusiones, fracaso? ¿Los demás? Lo que nos pasa nos afecta, pero no nos define. Tú no eres así por lo que te hicieron, tú eres así porque has decidido ser así. No más. No culpes a los demás. Reconoce el pecado y su raíz. Restablece tu comunión con Dios mediante una confesión sincera. Tal vez hoy, antes que termine este culto, debes hacerlo. Renuncia ¿a qué? Al pecado y a sus prácticas. Déjalo atrás. Déjalo atrás. Corte radical. Si tu mano es ocasión de caer, ¿qué? Córtala. Si tu ojo es tropiezo, córtalo. Si tienes debilidades en ciertas cosas que estás viendo, córtala. Si le estás dando a la lengua todo el tiempo, muérdetela. Corta. Corta. Una vez más, corta. Rinde tu vida ¿a quién? Al señorío de Cristo. Ya lo deberíamos haber hecho. Reordena tu vida conforme a qué? No a tu voluntad. Decide sujetarte a qué? A la voluntad de Dios. No va a ser fácil, no va a ser emocional, tu carne no lo va a querer, pero es la solución. Reordena tu vida conforme a la voluntad de Dios y retoma el servicio que el Señor te ha encomendado. Escúcheme bien. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No puedes ser un adorador si no eres un servidor. ¿Lo tiene? Todos nosotros debemos servir. De acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero todos debemos servir.
Porque el creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. Es un estorbo. Ocupa el lugar de alguien que sí quiere hacerlo. Mira el desafío a la iglesia. Capítulo, verso 20, tan conocido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? ¿Del corazón? No, a la puerta de la iglesia. Porque ellos se han reunido, hacen todo como iglesia, pero ¿a dónde dejaron al Señor? Afuera de la iglesia. Yo sé que lo aplicamos al inconverso, no es para inconverso, es para una iglesia que cree que está adorando, para un creyente que cree que tiene comunión, pero está muerto, está ciego, no tiene vida. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿has oído su voz hoy? ¿No lo escuché? ¿Has oído hoy su voz? Amén. Si hoy oyeres mi voz, ¿qué? ¿Qué? No endurezcáis más que mi corazón. Mi corazón. Porque ese es el engañoso. Y tienes que pelear con ese corazón, porque es engañoso y es también perverso. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué significa eso? Comunión. Casi en todos los países, pero especialmente en los latinos, no puede haber amistad cercana si no estamos comiendo juntos. ¿Sí o no? Si no hay un asado de por medio, si no hay unas pastas, si no hay unas pizzas, si no hay algo así, comemos juntos, no hay comunión. Para los hebreos era lo mismo. Le reclamaron a Pedro, ¿por qué tú comes con los gentiles? Al Señor Jesucristo los fariseos le dijeron, tú eres pecador y recibes y comes con ellos, a Jesús, porque tenía comunión con ellos. ¿Cuál es el destino de esta iglesia? Verso 21, el tiempo se nos ha ido. ¿Cuál es el destino de esta iglesia? Al que venciere. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que vence? Todo creyente que vive en obediencia a Cristo, que ha depositado su fe en Cristo Jesús, es un vencedor. ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Amén? ¿Es usted un vencedor? ¿Es usted una vencedora? ¿Por qué? ¿Por su usted? ¿Por lo que hace? No, porque estamos en Cristo Jesús. Porque con Cristo Jesús somos ¿qué? Más que vencedores, dígalo, más que vencedores. Él está conmigo. El que venciere, ¿qué le dice el Señor? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿en dónde? En su trono. Ahora Jesús está en el trono del Padre. Un día estará en el trono de David, su padre, su reino. Y él está diciendo, si yo estoy sentado con mi Padre, ustedes también lo están. ¡Qué gran privilegio! Reinar con Él, estar con Él, vivir con Él. Es por eso que el himnólogo me dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Señor. Y Jesús te promete, vas a estar conmigo, te vas a sentar conmigo. Aunque, ojo, ya hoy estamos sentados, ¿qué? En lugares celestiales, porque Dios es eterno. Pero un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo. El corazón que rechaza tal invitación tiene que ser un corazón demasiado duro a un corazón inconverso. Esto nos debe animar a ser comprometidos, fieles a nuestro ministerio, el cual no se nos ha encomendado a nosotros, se nos ha encargado la gracia del Señor. Permíteme concluir. Primero, la tragedia de la Odisea no era su pobreza espiritual, sino que no la reconocía. ¿Tu mayor caída cuál es? Creer que estás bien, pero realmente estás mal. No era su ceguera su problema, sino que creían que estaban viendo. ¿Crees que estás viendo las cosas como son espirituales? ¿Crees que tu punto de vista es el correcto? Puede que el Señor hoy te dice, estás equivocado. No era su desnudez, sino que pensaban que estaban, ¿qué? Vestidos. ¿Te acuerdas una historia que hay? Aquel rey que lo engañaron con una vestidura transparente. Ok, no importa, se me va el tiempo si lo explico. No era su necesidad, sino que afirmaban no necesitar nada.
Y quizá la tragedia más grande de todas era, tenían una iglesia, pero Cristo estaba afuera. Tenían actividades, pero Cristo estaba afuera. Tenían recursos, pero Cristo estaba afuera. Tenían una reputación, pero Cristo estaba ¿dónde? Afuera. ¿Y dónde está Cristo en tu vida? ¿Es evidente? ¿Es evidente? ¿Es evidente? Qué terrible sería llegar al punto de estar tan ocupados, y esto es para mí, haciendo tantas cosas para Dios, que termine viviendo sin depender de Dios. Qué terrible. Por eso Cristo los confronta, los disciplina y los llama al arrepentimiento. La pregunta con la que debemos terminar esta carta no es qué piensa nuestra iglesia de mí. Tampoco es lo que pensamos nosotros de nuestra propia condición espiritual, porque puede que llegues a la conclusión de ¿qué? ¿Cuál conclusión? Estoy bien. Estoy bien. Wow. Go ahead. That's right. Estás bien. Thumbs up. El dedo arriba. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Qué piensa Cristo? Quiero que inclines tu cabeza y cierres tus ojos y tú le preguntes a Cristo. Pregúntale a Cristo. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de tu vida? Tal vez alguno de los que hoy está en este lugar no conoce a Cristo como su Salvador personal. Ora para que Él te conceda arrepentimiento y salvación. ¿Cómo hacerlo? Diciendo que soy un pecador. Diciéndole, he vivido lejos de ti. Me arrepiento de mis pecados. Creo en tu persona. Dile, yo quiero reconocerte como el Señor y Salvador de mi vida. Concédeme el milagro de la salvación. Dile así, sálvame, sálvame, porque sin ti estoy perdido. Y usted, amado hermana, amada hermana, amado hermano, ¿qué es lo que el Señor ha hablado a tu vida durante esta serie? Hoy es un momento de que usted reflexione y le diga al Señor, cámbiame, ayúdame, dame la vista, dame la vestidura, fortalece mi vida, perdóname, te quiero servir. Bendito Padre Celestial, tú conoces nuestras vidas y nuestros corazones y el punto exacto en que estamos, lo que tú hoy me has enseñado y a través de esta serie. Te agradezco, Señor. Pido tu gracia y tu bendición, que no salgamos de acá sin haber puesto nuestras vidas a cuenta con tu persona.